Le agradezco que continúe con nosotros. Y la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal que permitiría el uso de medicamentos elaborados a base de marihuana o ingredientes activos ya está en el Congreso de la Unión y podría ser aprobada en el próximo periodo de sesiones. ¿Cuál es la percepción ciudadana sobre este polémico tema? De eso nos platica Elías Aguilar, director de la empresa Indicadores. Buenas noches, Felipe, buenas noches a tu gentil auditorio. Bueno, pues vemos el caso de la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto acerca de la despenalización de la marihuana, del consumo, distribución y consumo de la marihuana para fines médicos. Nos dimos a la tarea de medir este tema entre la población en México. Vemos ahí en la gráfica la percepción que tiene la gente acerca de el incremento del consumo de drogas en nuestro país. En general persiste una percepción de incremento. 80% piensa que ha incrementado el consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 5 años, especialmente entre los jóvenes. El tabaco un 80%, la marihuana un 78% y el cristal 78% junto con la cocaína un 75%. Sin embargo, persiste una actitud negativa acerca de la propuesta de despenalización de la marihuana. 49% de los entrevistados se expresó en contra de esta propuesta y 32% a favor de despenalizar la marihuana. La razón por la cual quienes apoyan esta propuesta de despenalización está relacionado con el uso del consumo para fines médicos, un 60%, 34% expresa como razón de que disminuiría el narcotráfico o la violencia y un 6% la percibe como una droga que no produce algún daño. Quienes están en contra especialmente lo están porque perciben que destruiría a los jóvenes, un 39% y 32% porque daña la salud. En cuanto a los puntos específicos de la propuesta, hay una actitud polarizada. Vemos, por ejemplo, que suprimir la prohibición de la marihuana con fines científicos y médicos genera un 45% de acuerdo contra un 46% en desacuerdo. En segundo lugar, vemos que otorgar registros de medicamentos que contengan marihuana genera un 41% de acuerdo contra un 46% en desacuerdo y que se permita todo lo relacionado con la cannabis o marihuana exclusivamente para fines médicos genera un 41% de acuerdo contra un 47% en desacuerdo. Especialmente el tema de la posesión de 28 gramos es el que genera más rechazo entre la población, 55% está en contra y 35% de acuerdo. No lo relacionan en general con algún beneficio el hecho de aprobar o despenalizar el consumo de la droga, de la marihuana. 53% considera que aumentaría la violencia y 66% que incrementaría los problemas de adicción. En conclusión, Felipe percibe una actitud en contra de la propuesta de despenalización de la marihuana con fines médicos, 49% está en contra y 32% a favor. Hasta acá mi colaboración. Buenas noches, Felipe. Las breves en Tribuna Finanzas con Larisa Mendoza. Larisa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. Esta semana Apple sufrió un fuerte descalabro al reportar una baja sensible en las ventas de su producto estrella, el iPhone, que tuvo un descenso de doble dígito. Por primera vez en 13 años, la tecnológica tuvo una baja en sus ingresos, incluso tanto en unidades vendidas como en ganancias, y el iPhone nunca había tenido un trimestre de cifras negativas al compararlo con el periodo del año anterior. Según las cifras dadas a conocer esta semana, de enero a marzo del 2015, se vendieron 61.170.000 unidades frente a las 51.193.000 del mismo periodo de este año, lo que equivale a un descenso del 16.31% y en ganancias de menos del 18.43%, lo que también ha impactado fuertemente a la compañía en sus acciones en Wall Street.
5 empresas lanzaron esta semana una asociación para impulsar un proyecto que permita la incorporación de automóviles autónomos sin chofer en Estados Unidos. En la alianza participa el gigante de Internet Google, el servicio de transporte privado Uber y Lyft, que es su principal competidor, así como las firmas automotrices Ford y Volvo. Lo mejor para esta innovación es tener una normativa federal clara y la coalición trabajará con los legisladores a fin de encontrar soluciones que faciliten el desplazamiento de vehículos autónomos. Esto lo comentó David Strickland, es dirigente de la Agencia de Seguridad en el Transporte estadounidense, quien será el portavoz de esta innovadora asociación. Mitsubishi Motors admitió haber utilizado desde 1991 un método inadecuado para las pruebas de eficiencia energética de sus vehículos, un nuevo golpe tras una serie de escándalos que han afectado al fabricante japonés. La firma japonesa aseguró que no sabía con precisión cuántos modelos están afectados, pero aceptó que habían usado un método no conforme con la legislación japonesa para presentar tasas de consumo de carburantes más favorables de las que eran en realidad. Esta semana, el presidente de la compañía Tetsuro Aikawa volvió a pedir disculpas por el error y asumió que desde que estalló el caso, las acciones de Mitsubishi han perdido la mitad de su valor en la bolsa de Tokio. Hasta aquí las breves, Felipe. Buenas noches. Gracias, Larisa. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Y para despedirme, lo voy a dejar con unas imágenes que grabó la NASA, unas imágenes del Sol que jamás se habían visto antes. Ocurrieron en un momento llamado fulguración solar, fenómeno que ocurre cada 11 años. Le agradezco su compañía, lo invito para la próxima semana en otra emisión de Tribuna Finanzas. Gracias, buenas noches.